¿Qué tal, amigos y suscriptores del canal? Voy a subir un vídeo más sobre el pequeño concepto básico y sencillo del funcionamiento del botón de power. Para esto ya les hice un pequeño diagrama para que ustedes puedan comprender el porqué de muchas cosas. Para esto lo voy a pasar la imagen en nuestro navegador. Esta es la función del botón de power. Y este concepto básico también voy a pasarlo para explicarles algo. Listo, muchachones. Empecemos. Funcionamiento del botón de power. Vemos que tenemos el funcionamiento del botón de power básico de Android y el funcionamiento del botón de power de iPhone. Para esto nos vamos a enfocar el porqué de muchas cosas. Y para esto les quiero hacer presente que va a trabajar de cierta manera. Espero que me puedan comprender todo el proceso y llegamos a un acuerdo para que ustedes lo pongan en práctica. Vemos que este es un circuito de estructura del botón de power. ¿Cómo trabaja este circuito? Fácil y sencillo. Vemos que este va a ser el interruptor. Vemos que este es la batería y esta es la línea tierra. Y esta es una línea de voltaje que manda el PMIC. Y así comenzamos con el proceso. Vemos que todo circuito para que pueda trabajar necesita una alimentación. Una alimentación que va a ser la batería. La batería da un voltaje de 4 voltios a través de semiconductores de dispositivos de CMD como el condensador y el diodo. Ellos, como son semiconductores, dependiendo el condensador, almacena energía eléctrica y él almacena y descarga a la vez. Su descarga va a pasar por este circuito convertidor de voltajes que conocemos PMIC o PMU, unidad central manager, ¿no? O PMI Power y C de Power Manager. Es un C convertidor que va a alimentar muchos periféricos, tanto como circuitos muy importantes para el encendido de un equipo, como la CPU y la memoria. Para esto, todo este proceso va a ir. Vemos que va a haber un voltaje que brinda la batería, que va a ser de 4 voltios. De 4 voltios, dependiendo cuánto de voltaje tenga la batería, o de 3.8 voltios. Va a llegar un voltaje, un recorrido a estos dispositivos semiconductores y pasa a través de el PMIC. El PMIC lo que hace es sacar una línea de voltaje para el botón. Vemos que hay una línea, vemos que saca una línea para el botón. Porque sabemos que un botón va a tener dos contactos. Puede tener dos contactos o 4 contactos. Pero en este caso va a tener dos contactos. Y uno va a ser una línea tierra, GND. Puede ser GND. Y otra es una línea de señal, de voltaje o de encendido, como ustedes lo quieran llamar. Así va a constar este botón de power. Le estoy dando un concepto básico, ya que hay muchas formas de botón, como en el flex, de lentejuelas, pero le estoy dando un concepto básico que un botón de power, para que funcione, tiene que tener una línea tierra o una señal de encendido. O en otros conceptos básicos de Android, que maneja dos señales de encendido. Pero le quiero explicar este proceso básico y realmente está basado en la mayoría de teléfonos que trabaja con esta estructura. No digo todos, pero la mayoría de teléfonos trabaja de esta forma. Vemos que va a tener el botón de power una línea de GND y una línea de señal. A la hora de nosotros oprimir, la línea se va a unir.
la línea tierra con la línea de señal, con la línea de voltaje, se va a unir. Va a producir un pequeño corto, y quiero que vean este proceso. Vemos que esta es la línea tierra, esta es la línea de señal. Vemos que aquí va a haber, en la línea de señal, va a haber un voltaje 4 voltios. Para esto nosotros lo reconocemos como un estado alto, un estado lógico, un estado alto. En electrónica le hicimos un 1 lógico. ¿Por qué un 1 lógico? Un 1 lógico le decimos cuando va a haber un voltaje, cuando va a haber tensión, cuando va a haber carga eléctrica. Y cuando no hay carga eléctrica, cuando hay ausencia de tensión, lo vamos a llamar cero lógico. Cero lógico, como en este caso. Pero en este caso la línea de señal va a tener 4 voltios. Listo, acá tenemos un 1 lógico. A la hora de cerrar este circuito, cerramos este circuito, ya no va a haber un estado alto, no va a haber un estado lógico, no va a haber un 1 lógico. Este 1 lógico se va a hacer a 0 lógico. ¿Por qué? Línea de 4 voltios con línea tierra va a producir un pequeño corto, y el corto es la pequeña resistencia que hay en una línea. Y se llama cuando... Y quiero hacerles entender esto, que la pequeña... que a la hora que hay 4 voltios acá, y este es tierra, entonces a la hora de nosotros medir continuidad, va a haber un pequeño pitido. Entonces acá va a haber un cero lógico. Un cero lógico. ¿Para qué nos va a servir este cero lógico? Este cero lógico va a ser la línea de encendido para nuestros equipos. A la hora de cerrar, va a mandar una línea de encendido al PMIC, y el PMIC va a hacer que despierte. O sea, esta línea de encendido le va a decir: oye, PMIC, despierta, convierte esos voltajes para alimentar a ciertos periféricos, como cámara, micrófono, SIM, la radiofrecuencia, circuitos importantes como la CPU, la memoria, lo que es el circuito de carga, el circuito de backlight, y entre otras cosas. Esta señal de encendido se origina solo cuando nosotros presionamos el botón de power y da un cero lógico. Va a haber un cero lógico. Espero que realmente esta parte hayan comprendido. Entonces nosotros, para ocasionar ese señal de encendido, tenemos que tener esta línea en cero lógico. Para eso tenemos que pulsar este botón, y la línea tierra hace un pequeño cortocircuito a la línea de 4 voltios y se vuelve un estado bajo, un estado de ausencia de tensión, porque a la hora de medir nosotros en voltaje con el multímetro va a haber 0 voltios. Y al ver 0 voltios comprendemos que es ausencia de tensión y llamamos eso cero lógico. Quiero que ustedes tengan presente esto. Estados lógicos. Cuando hay voltaje es 1 lógico, un estado alto. Cuando no hay voltaje, cuando hay ausencia de tensión, es 0 lógico, es estado bajo. Listo. Entonces así va a trabajar nuestro dispositivo Android para los equipos Samsung, Huawei, HTC, Motorola, LG, Asus, Nokia. En varios dispositivos de Android va a trabajar de esta forma. Entonces, nosotros a la hora de nosotros medir, tenemos que medir el botón de power a la hora cuando nos traen un equipo que no enciende. Tenemos que medir el voltaje, la señal de encendido, para ver si realmente este PMIC está trabajando. Debemos revisar siempre este varistor o una resistencia que va a estar presente, que esta estructura lo va a llamar resistencias pull-up. Ya le
ya le haré un pequeño vídeo muy pronto de cómo trabaja estas resistencias, pero yo ya hice lo que es cómo trabaja una resistencia pull-up en mis anteriores videos. Puedes ir a la lista de reproducción y pones en cursos de hardware y electrónica básica. Ahí encontrarás un vídeo llamado resistencias pull-up y resistencias pull-down. Y bueno, muchachones, así va a trabajar. Entonces, esta línea de encendido, disculpe el término, va a ser un pequeño pulso, una pequeña excitación para que este PMIC despierte y pueda trabajar, pueda convertir esos voltajes. Y por eso siempre a la hora de nosotros medir un equipo que no enciende, debemos revisar siempre el estado del botón, porque si un botón no está dañado o la línea del botón está dañado, podemos dudar de este circuito semiconductor o del circuito controlador. O en los últimos casos tendremos que reemplazar el botón de power. ¿Para qué va a estar este circuito semiconductor? Sabemos que esto es un circuito varistor. Este circuito varistor nos ayuda a proteger contra voltajes o picos de tensiones altas. Es un circuito de protección, o a veces no hay un varistor, a veces hay una resistencia. La resistencia nos va a ayudar para esto, para que no haya ruido eléctrico, para que no haya una interferencia electromagnética, para que la lectura del botón de power de la línea de encendido hasta el PMIC haga una buena lectura y no haya falsos ruidos eléctricos que ocasionan estos semiconductores. Por eso siempre va a haber una resistencia o un varistor. Por eso siempre tiene que estar presente, siempre tenemos que medir esto. ¿Qué pasa si este semiconductor está abierto? La línea se va a abrir porque este es un semiconductor. Si esto se abre, si esta línea se abre, si este semiconductor se daña, la línea se va a abrir y jamás va a llegar a la línea de encendido hasta el PMIC. Bueno, muchachones, espero que hayan comprendido este concepto básico de lo que es Android. Disculpen si he sido muy repetitivo, pero quiero que ustedes entiendan el porqué de las cosas. No se olviden dejarme en sus comentarios algunas dudas o inconvenientes que tengan. Vemos que esto es la línea de encendido del botón de power. Sabemos que en el botón de power no trabaja con un botón o un interruptor, trabaja con un flex que va a producir una línea de encendido a través de este conector. Línea conector va a tener una línea de encendido. Una línea de encendido que a través va a mandar esa línea de encendido el flex. A través va a ir unos dispositivos de CMD. Este es para dispositivos iPhone 6, que siempre va a estar presente un diodo, un filtro y un condensador. Diodo para que no haya voltajes antitransitorios, solo deja pasar la corriente en un solo sentido. Esto es un filtro para eliminar los ruidos y esto es un condensador en paralelo para almacenar la energía, cargar y descargar. Vemos que va a estar esto presente, debemos revisar siempre estos dispositivos de CMD, capacitancia de este condensador, en escala de diodos ese diodo y el filtro que haga continuidad de un extremo a otro extremo, porque es un conductor. Después de revisar todo esto debemos chequear la línea PMIC, la línea Unidad Master Power Manager. Este es un convertidor de voltajes, pero en los iPhone le dicen, está interpretado como la PMU, Unidad Master Power Manager o Unidad Power Manager. Vemos que va a través de unas resistencias, de estas resistencias, y esta resistencia es lo que se dice que va a trabajar con la señal de encendido. ¿Por qué? Porque vemos que a la vez esta resistencia tiene una línea en el PMIC y una línea en la CPU. Es una resistencia en serie que tiene comunicación con la CPU y el PMIC. Y vamos a ver este proceso cómo trabaja. Fácil y sencillo, no se me complique, muchachos, y espero que puedan comprender esto. Vemos que va a haber un voltaje de la batería,
siempre la batería va a alimentar el botón, toda esta línea de encendido. Es un voltaje always, siempre van a estar presentes este voltaje a la hora que nosotros conectemos las baterías. Pero en dispositivos Android va a haber un voltaje de 4.8 voltios. En cambio, en el botón de power en dispositivos iPhone va a haber un voltaje de 1.8 voltios always, que va a mandar el PMIC. Vemos que nosotros tenemos que revisar todo ese recorrido, todo estos dispositivos de SMD. Ahí viajan las cargas eléctricas a través de la PMU. A la hora de nosotros pulsar el botón de power, el botón de power va a dar un pulso, una señal de encendido a través de esa resistencia. Esta resistencia está comunicándose con la CPU. La CPU es el PMIC, alimenta la CPU y la CPU va a comunicar, va a controlar y va a habilitar la excitación, el pulso de encendido para que nuestro equipo pueda trabajar. Y así se va a trabajar sencillo y lógicamente. Vemos que siempre va a haber un 1 lógico acá. Sabemos que estados lógicos, un 1 lógico lo llamamos cuando hay un voltaje. Un 0 lógico, un estado bajo, lo llamamos cuando no hay voltaje, cuando hay ausencia de tensión. Tensión o voltaje es lo mismo. Vemos que en el botón de power va a estar un voltaje siempre presente. Ese voltaje es de 1.8 voltios always. Entonces podemos llamar este 1.8 always, lo podemos comprender en electrónica un 1 lógico, un estado alto. A la hora de nosotros pulsar, todo este circuito se va a poner en corto y ese corto va a ser un 0 lógico, una ausencia de tensión. Esa va a ser la línea de encendido, pero sabemos que estos circuitos digitalmente se comunican entre ceros y unos. Por eso el 0 lógico, el 0, se va a entender que va a ser una comunicación, va a ser una lectura con la CPU y le va a dar una orden a la CPU para que el CPU habilite la señal de encendido para que el PMIC pueda convertir todos esos voltajes. Espero que realmente hayan comprendido este concepto básico. Es algo esencial que todo técnico debe saber a la hora de nosotros medir. Siempre hay que medir todos estos dispositivos de SMD, ya que ellos se encargan de eliminar el flujo de ruido eléctrico que puede ocasionar en todo este proceso, porque estamos trabajando con dispositivos electrónicos. Siempre hay ruido eléctrico y siempre están presentes ellos para filtrar, rizar todo ese ruido para que haya una buena comunicación constante entre la CPU y el PMIC, en estados lógicos entre ceros y unos, porque sabemos que ellos se comunican a través de información, líneas de control y líneas de voltaje, para que así todo esto pueda hacer el proceso de trabajo. Bueno, muchachones, espero que hayan comprendido todo esto. No quiero hacer el video muy largo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita para más contenido. Y eso fue todo. Gracias.